Grabando ya, o de perder el poder. como tú lo sabes. Se vieron, Aquí lo dice, en ¿no? realidad, Por los números, ¿no? el proyecto Varela fue una corriente. Vamos a imaginar, yo me la imagino así, como si el mar se viniera sobre la isla de Cuba, ¿no? Y empezara a invadir, ¿no? Empieza primero, y ellos se dieron cuenta de que sí, la gente iba reaccionando, porque cada vez había mucha gente que al principio decía, no, eso no es la manera, eso es esto, pero después se daban cuenta que sí, que había una posibilidad, y que era una posibilidad pacífica, porque en realidad nosotros no le estábamos diciendo, incluso no le estábamos diciendo a ellos ni siquiera que se dieran y se fueran, ni dieran el poder, sino que cambiaran, que hicieran los cambios que hacían falta en Cuba, ¿no? Y eso realmente fue una cosa increíble. Yo mismo me admiro porque de la reacción que había en la gente, porque cada vez eran más y más personas. Incluso Osvaldo a mí a veces me decía, yo no sé cómo tú puedes hacer tantas cosas. Porque yo tenía mi organización, yo no era del Movimiento Cristiano Liberación, yo presidía un movimiento sindical en Cuba. Pero bueno, eso también me dio la oportunidad porque yo tenía mucha representación en toda la isla, tenía 10 delegaciones en el país, o sea que eso fue una base muy... Y muchos de los que trabajaron conmigo después se sumaron, igual que me sumé yo, porque yo de cuerpo y alma era seguidor de Osvaldo desde muchos años, desde el principio, incluso que todavía no pensábamos aún en el proyecto Varela, ¿no? Porque él y yo teníamos mucha similitud, incluso teníamos muchos contactos internacionales en común, porque él como gran cristiano, y yo, que trataba de ser gran cristiano, yo, no como él, pero sí lo soy, y siempre estuve del lado y tenía muchas organizaciones. Incluso ese mismo día que yo caí preso, estábamos él y yo reunidos con la secretaria para América Latina de Holanda. Y tuvimos casi, como 2 horas de entrevista. Él después fue conmigo, me acompañó hasta la casa. Y nada más que hice llegar yo, porque él fue conmigo hasta allí, hasta la casa, porque él cogió después un taxi allí en Cabo Tercero. Y cuando yo llegué a mi casa, me encontré mi casa tomada completamente. Eso fue el 18 de marzo, ¿no? 18 de marzo de 2003. Ahí estuvo como hasta las 4 de la mañana, y esto le estoy diciendo, era como las 5 de la tarde, hasta las 4 de la mañana el registro que hicieron en mi casa fue horrible eso. Y como bien tú dices ahí, no encontraron, como dijo Osvaldo en ese discurso, ni siquiera un cuchillo, ni un puñal, no había, nosotros todos éramos pacíficos, hombres, que lo que queríamos era cambiar a Cuba para bien, como aún todavía la queremos cambiar, y nunca vamos, yo me voy a morir. Me voy a morir con esa idea, igual que me voy a morir con la idea de que aún Osvaldo está vivo, porque para mí sus ideas y su ideal, yo creo que ha sido lo más grande que me puede haber dado la vida. Una gente con una humildad. Bueno, fíjense que cuando yo conocí a Osvaldo, que todavía ellos vivían en, ¿cómo se llama? La anterior dirección. Santa Teresa. Las niñas todavía, los niños de él estaban chiquitos. Y yo a veces le decía a Osvaldo, pero no, porque nosotros recibíamos ciertas ayudas. De hecho, yo le decía, no, tú no tengas de eso, tú tienes que buscar la manera de crearle a tus hijos, porque él era todo para él. Digo, no, tú tienes que ocuparte también de tu familia y de todo. Y ahí creo que fue cuando él empezó más o menos a hacer algo por mejorar las condiciones, porque
Cuando yo vi cómo ellos vivían allá abajo, que tenían a los niños allí que apenas tenían ni donde dormir, una camita, una cosa así. Y él más o menos, porque sinceramente, es un hombre, para mí era tan humilde y tan delicado, que eso me conmovió siempre. Y fue una de las cosas que más me atrajo de él. Y bueno, no quisiera aquí porque tendría que hablar tantas cosas, pero sinceramente yo pienso que Osvaldo para mí siempre va a estar vivo. Y yo creo que para muchos. Porque sus ideas no mueren, sus ideas están ahí, están vivas todavía. Y yo creo que la gran mayoría del pueblo cubano abrazaron esas ideas. Yo ahora compartir experiencia de elección. Bueno, primero me siento con gran humildad estar aquí sentado con héroes como Pedro Pablo Álvarez, José Miguel Martínez, Jorge García Pérez Antúnez, Tony Díaz Sánchez, que dieron todo, años de su vida en la cárcel por ejercer sus libertades fundamentales en defensa del pueblo cubano y la libertad de Cuba. Yo quiero hablar un poco de la perspectiva desde afuera. Voy a empezar mirando de la perspectiva mía. Cuando yo conocí en los artículos, en los escritos del Movimiento Cristiano de Liberación, que para mí fue comienzo en los años 90, y vi un documento hablando de un movimiento dentro de Cuba rechazando al terrorismo y la violencia. Y cuando leí ese documento, estaba reflexionando sobre qué es lo más radicalmente anticastrista, anticomunista que alguien podría hacer. Bueno, el castrismo nace del odio, del terrorismo, del narcotráfico, que en la Sierra Maestra están haciendo cosechas de marihuana, vendiendo la marihuana para comprar armas, para matar cubanos. Y el Movimiento Cristiano de Liberación, en su mismo nombre, Cristiano de Liberación, pero no la teoría de liberación mentirosa basada en el comunismo, sino en el Evangelio, del amor al prójimo, del perdón, como dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros los perdonamos a otros. Es decir, esa idea de reconciliación. Se puede leer eso en el mensaje del Movimiento Cristiano de Liberación, pero acabamos de escuchar las palabras de Osvaldo Payá. Y eso me inspiró, y yo estuve siguiendo ese movimiento de ese momento, en los 90s, y también después tuve la suerte de entrar en el Directorio Democrático Cubano, donde había una burbuja a favor del Movimiento Cristiano de Liberación. Aquí está Yanisé Rivero, que cuando Osvaldo sale para visitar a Miami, para visitar el exilio, fue el directorio que organizó esa visita en Miami. Y Yanisé era parte del equipo que lo trabajó. Yo estaba en el directorio, pero justo cuando él viene a Miami, yo estaba en Santiago, Chile, en otra misión del directorio, y no estuve activamente en la organización de ese viaje, pero Yanisé puede hablar mucho sobre eso. Antes, en julio, en agosto del 2002, Javier de Céspedes, presidente del directorio, Lorenzo del Toro, vicepresidente, viajaron a Cuba y en la sala de Osvaldo Payá firmaron el proyecto Varela. Entonces era una idea de romper esa barrera de exilio y la resistencia interna y realmente demostrar una unidad entre los dos. Ahora, lamentablemente, lo que puedo decir también, yo en el año 2002 había estado en Washington, y ahí personas como Frank Calzón, Emilio González, que estaba trabajando en el Consejo Cultural Nacional en la administración de Bush, todos estaban apoyando el proyecto Varela. Entonces, cuando llego a Miami en agosto del 2002 para comenzar en el directorio, me choca que hay como esta ola en la comunidad contra el proyecto Varela, contra Osvaldo Payá Sardiñas. Me invitan a un programa de radio
donde la persona que me entrevistó era Lina Revuelta, hija de Fidel Castro, hija ilegítima. Y ella estaba atacando a Proyecto Varela, atacando a Osvaldo Payá, y yo, asombrado, decía, espera, perdóname, esa señora ha hecho X cosas, ha tenido un gran éxito internacional. El mensaje que hay que la población cubana quiere cambio, que quiere ver un cambio así, la democracia se está reconociendo a nivel internacional de una manera antes no vista. Entonces tuvimos ese debate, pero en la comunidad se faltaba esa visión negativa sobre el Proyecto Varela. Pero a la misma vez se podía ver, gracias al directorio, gracias a la iglesia, a Monseñor Román y otros, que había un mensaje contrario, defendiendo al Movimiento Cristiano de Liberación, Osvaldo Payá y al Proyecto Varela. También, poco después, se hizo el llamado Diálogo Nacional por parte del Movimiento Cristiano de Liberación, donde participó miles de cubanos dentro de la isla y también fuera de la isla. Y uno de esos núcleos donde se reunieron para conversar sobre el futuro de Cuba era en el directorio. Entonces, yo quería concluir para decir que el mensaje, la relevancia del Movimiento Cristiano de Liberación de Osvaldo Payá sigue vigente. Yo creo que para mí ese mensaje de ser radicalmente anticastrista, anticomunista, implica abrazar el evangelio cristiano y la lucha cívica no violenta como un medio para lograr el objetivo del cambio, sigue vigente. Y es algo que tenemos que abrazar y buscar ese camino hacia la libertad de Cuba. No sé si Janicet Rivero quiere decir algo. Yo tengo todavía 5 minutos de tiempo. Te invito si quieres. ¿No? No, gracias. Ok, bueno, con eso concluyo. Gracias. Ya Dios lo dijo todo. Estoy feliz de estar aquí. Bueno, gracias. José Miguel Martínez, tu turno. Buenos días, buenas a todos. Hoy les hablo conmigo para que hablara sobre el proceso del proyecto Varela en Cuba, pero yo prefiero comenzar Raúl Rivero, que para que el proyecto Varela se diera y se llevara a vía de hecho, hay algunos antecedentes que yo quisiera poner ahora aquí en contexto, como por ejemplo el hecho de que un día se fundó el Movimiento Cristiano de Liberación, donde estuviste tú, Ramoncito, donde estuvo Santiago, donde estuvo Osvaldo, y de ahí parte la historia. De ahí parte la historia de este movimiento que crea luego después el proyecto Varela. Yo no era miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, no lo conocía. Cuando uno toma parte de la liberación individual de esa de la que Osvaldo hablaba, del interior del ser humano, que tú llegas a identificarte con lo que tú quieres, esa necesidad de expresión, de abrirte, de ser sincero, cuando me toca a mí en la fibra de mi corazón, de mi alma, desde la iglesia del pueblo en el que yo vivía, yo llego a mi casa y le digo a mi esposa, yo no quiero para mis hijos el futuro de lo que nosotros estamos viviendo. Yo no quiero que mis hijos vivan en un país como esto que nosotros estamos viviendo hoy. Si tú me aceptas, yo quiero hacer algo porque Cuba cambie. Yo tuve el sí de mi esposa y ahí me empecé a vincular. En aquellos tiempos, no sé ahora, no conozco, no puedo hablar del contexto actual de Cuba, pero en aquellos momentos entrar en la oposición en Cuba era una cosa bien difícil, muy difícil. Tocar la tecla correcta era muy difícil. Era la nieta mía. Conocí a alguna gente opositores, estuve en algunos movimientos, en algunos grupos, hice algunas cosas. Conocí una persona que desde el punto de vista cultural me causó buena impresión, que fue Ramón Humberto Colas Castillo. Me vinculé al Proyecto Biblioteca Independiente y conocí a DIC, conocí al directorio, conocí a mucha gente que nos apoyaron en ese trabajo, pero yo todavía era cojo para lo que yo quería lograr, porque
Sí, la literatura te libera, te enseña, te educa, pero la persona necesitaba el instrumento para lograr canalizar la libertad del Cuba. Bien, yo tuve la dicha, después de haber dado algunos tropezones en mi vida, de que una tarde conociera a Osvaldo junto con Tony y salí ahí súper emocionado. Hoy les puedo reconocer aquí a todos, siempre se lo he dicho a Regi cuando hablaba con él. Yo conocí a mucha gente dentro de la oposición pública, dirigentes, líderes, lidercillos, pero cuando yo conocí a Osvaldo en persona, cuando conversé con él, cuando me imantó y emanó de él hacia mí, esa palabra sincera, esa sinceridad que yo estaba recibiendo, yo quedé cautivado con Osvaldo. Y ahí es donde yo me vinculo a la recogida de firmas del Proyecto Varela. Yo tenía un precedente, como ya dije anteriormente aquí, yo atendía la zona occidental del país del Proyecto Biblioteca Independiente y conocía muchos lugares que estaban en Pinar del Río, que estaban en Matanzas, que estaban en Provincia de Habana completa. Y apoyado en eso, eso me sirvió para luego después empezar a trabajar en la recogida de firmas del Proyecto Varela. Hoy quiero mencionar un hombre que no está aquí, que está enfermo, que está grave, que es Alfredo Felipe Fuente, con quien trabajé en Provincia de Habana recogiendo firmas para el Proyecto Varela desde Artemisa. Mi saludo para él y trabajó mucho para el Proyecto Varela. ¿Qué hacíamos? Y aquí vengo a transmitirles mi experiencia. Yo era amigo de una persona, pero no era amigo de todas las personas, como le sucede a todos los seres humanos. No somos amigos de todas las personas. Hay algunas personas que no le llegamos. Y el efecto multiplicador que nosotros buscamos en el Proyecto Varela era que cada vez que conocíamos a alguien que estaba dispuesto a firmar el Proyecto Varela, le confiábamos una planilla adicional. Decíamos, ¿tú crees que tú puedas buscar 5 firmas? Y ese efecto dominó se fue multiplicando y como consecuencia de eso se recogieron muchas firmas con el favor de Dios y se empezaron a multiplicar. Llegó el momento en el que, como dijo Regi, se dieron algunas situaciones desagradables, de algunas firmas falsas, de algunas malintencionadas situaciones que se nos fueron creando, porque el objetivo era boicotear indiscutiblemente. Nosotros fuimos detectando puntualmente dónde estaban los problemas y acá Pedro Pablo no tocó ese tema cuando estuvimos hablando. Rey y Tony tuvieron la idea, Osvaldo principalmente, de crear los comités ciudadanos gestores del Proyecto Varela. En un momento en que le sueltan la mano a Osvaldo, hay que decirlo, lo voy a decir, había un acuerdo en Estados Unidos de apoyar el Proyecto Varela. Cuando Osvaldo sale a recoger el premio Sahara, Evira, se dio una situación de 38 medidas, 36 medidas que lanzaron, y luego después Osvaldo se ve maniatado, pero se crean los comités ciudadanos gestores del Proyecto Varela y el efecto multiplicador empezó a crecer. Estaba Pedro Pablo, estaba Osvaldo con sus escuderos, y luego después que ya se consolidaron las firmas, se da para mí la histórica y el glorioso momento de la entrega de la firma. Esa foto que vemos todos, que disfrutamos todos. Aquí tenemos las manos de Reggie, las manos de Tony. Desgraciadamente no tenemos las manos de Osvaldo, pero en esa foto en que salen ellos, en las manos de ellos iba la esperanza del pueblo cubano. Estaban las firmas, había que llenarlas, había que llenar esas cajas con las firmas. Y se logró. Y se entregaron las firmas. Hoy, y con el tiempo, vemos que desgraciadamente, hablaba con Ramosito ahorita, Osvaldo era un escollo, era una puñalada en el costado del régimen cubano. Y ellos tenían la necesidad de sacar a Osvaldo de escena, que Osvaldo no estuviera para las cosas que vinieron después. Osvaldo hablaba de la necesidad de que los cubanos viajaran libremente, de que los cubanos pusieran sus negocios, de que los cubanos tuvieran la posibilidad de vender sus casas, de vender sus carros, cosas que en Cuba eran prohibidas. Y ellos no podían agenciarle a Osvaldo la realidad que le correspondía por haber trabajado para eso, para su pueblo, de que se les reconociera que eso se había logrado gracias a él. Tenía que aparecer como una cosa de región.
Y desgraciadamente, todos sabemos en lo que terminó la vida de Osvaldo. Osvaldo siempre ha estado presente en nosotros. Yo quiero terminar diciéndole a todos que yo tuve la posibilidad, ya, y se lo comentaba a Regi cuando hablaba con él, a veces me duele no haber interactuado mucho más tiempo con Osvaldo, más tiempo de mi vida con Osvaldo, hubiera aprendido mucho más al lado de Osvaldo, me hubiera permeado mucho más de las enseñanzas que Osvaldo nos daba a todos, porque a todos Osvaldo nos enseñaba. Era disciplinado, era correcto, era un hombre de palabra. Y yo creo, y le doy gracias a Dios, de haber conocido al hombre más grande que tenía la oposición cubana dentro de la isla, que estaba de verdad haciendo por cambiar las cosas en Cuba. Yo les vuelvo a repetir, yo hice muchas cosas, estuve con mucha gente, conocí mucha gente, pero donde estaba la verdad, donde estaba la esencia de que se trabajaba para Cuba, era en el entorno de Osvaldo, en el entorno del Movimiento Cristiano de Liberación, al cual hoy me lleno de orgullo de pertenecer y vivo con la satisfacción de haber trabajado junto con Osvaldo, de haber recogido firmas para el Proyecto Varela, de haber organizado la campaña en la provincia de La Habana como me pidieron que lo hiciera. Y poco más, aquí estamos hoy celebrando 22 años después, o sea, ni imaginarnos que nos íbamos a encontrar aquí en Hialeah, cuando recibíamos un dinerito que nos mandaba nuestro querido Ángel cuando estábamos presos para mantenernos. Y no sabíamos que íbamos a encontrar algún día aquí en Hialeah. Un abrazo a todos desde aquí y vivamos con la certeza de que algún día, en algún momento de la vida, Cuba va a ser libre, que algunos de los postulados del Proyecto Varela van a estar presentes y que indiscutiblemente la consulta popular va a llegarle al pueblo cubano. Muchas gracias. Sí, Gracias, Miguel. Bueno, estaba diciendo yo hace un rato de la frase de la sabiduría del Evangelio, y yo me recuerdo que Ramoncito, Antunes y Santiago no me dejarán mentir, tampoco, porque esta es una de las frases fundamentales de Osvaldo. Siempre hablaba de ella cuando nos sentábamos a conversar y hablar y a meditar y a decir, bueno, ¿por qué fue qué fue lo que te... Y es en ese pasaje bíblico que muchos pusilares me toman, bueno, lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios, para no meterse en política, para justificar su apoliticismo o su sumisión. Y Osvaldo decía que precisamente ese era el pasaje, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Y como no queríamos darle al César lo que es de Dios, por eso fue que empezamos este camino. Y bueno, ahora les voy a presentar a Jorge García Pérez Antunes, con suerte de causa, digo, de prisión en Larissa. Sí. Se buscó problema con Rey, hombre. Se buscó problema con Rey. ¿Quién? Muerto. Antunes. Está jodiendo. Es que le gusta estar en esa jodedera. Él es así, ¿oíste? Él le gusta estar en esa jodedera. Estaba en una huelga de hambre allá en Ariza y veo que me mandan una nota, dando un grupo de explicaciones y consejos. Viendo la huelga, empecé a encontrar un tipo mayor. Eso es con fe, eso es para moverlo. Pues buenos días a todos aquí. Mira, yo en realidad no, conversatorio no, porque no tengo vivencia para hablar de un conversatorio. Pero que yo prefiero leer lo que escribí, porque no quiero irme a divagar. Bueno, muy buenos días a todos. La ocasión que nos convoca hoy es bien especial, por lo que doy gracias a los miembros de esta histórica, aguerrida organización llamada Movimiento Cristiano Liberación, por darme la oportunidad de participar. En el tiempo que llevo conociendo e interactuando con el MSL, me atrevo a dudar que haya existido en Cuba una organización opositora cubana con más pureza, con
más integridad, con más honestidad y coherencia. La calidad humana y moral de los miembros es la mejor carta de presentación en una organización. No estoy guataqueando, estoy hablando lo que siento. Hoy están aquí la Junta de Coordinadores, la directiva. Están aquí hoy quienes caminaban junto a Osvaldo, concientizando, contactando con ese cubano de a pie, que son los verdaderos potenciales del cambio. Aquí están aquellos jóvenes cuya misión fue tocar puerta a puerta y nunca se cansaron. Aquí vemos los rostros de aquellos nombres que una vez se nos hicieron familiares a nuestros oídos: Regi, Tony, Freddy, Almer, Mustafa, Pedro Pablo y otros. Aquí están los que sacrificaron sus mejores años, fieles al ideario de su líder, el más íntegro que ha parido, la lucha cívica en los últimos años. Y no estamos hablando de un líder fabricado o opado por los medios, ni parido por conveniencias o intereses de agendas políticas, sino un hombre carismático, humilde, un tipo auténtico y real, no el prototipo del político con traje y corbata y lleno de egos y autosuficiencia. No. Osvaldo José Payá Sardiñas era aquel humilde ingeniero montado en una vieja bicicleta, pero con una inteligencia, un liderazgo y una visión política muy poco común en estos tiempos de tanta pasión y hipocresía política. Y es que el proyecto Varela no obviaba e ignoraba o excluía a nadie, y así llegó a los más recónditos lugares de la geografía cubana. Yo tengo que confesar aquí que no tuve el honor de ser amigo ni tampoco militar la organización. También lamento que en un principio no entendí el proyecto Varela, porque estaba, tengo que confesar, estaba envuelto o inmerso en esa efervescencia de la rebeldía y pasión propia de mi presidio político, donde la intransigencia del momento me llevó a la incapacidad mental de no darme cuenta de la importancia y efecto de tan importante iniciativa, lo confieso. Lejos estaba de imaginar que aquel proyecto pondría a la dictadura de rodillas, obligándola incluso a reformar o a intentar reformar su ridícula constitución. Modificación que realmente tampoco lo obligó. se quedó corta. Lo obligó. Pero hoy guardo en mi mente y conciencia la satisfacción de poder participar en las recogidas de un sinnúmero importante de firmas dentro de la prisión combinada del Este. Y aunque tales firmas fueron inválidas, tratándose de presos, al menos fue la forma que me tocó enfrentar la sucia y anticonstitucional maniobra del régimen cuando utilizó a reclusos para que dieran su voto en un intento de reforma de la Constitución. De Osvaldo José Payá Sardiñas escuché por vez primera el término cambio-fraude. Fue aquella inolvidable cena en casa del entonces jefe de la oficina de intereses. La conversación que allí acordamos lamentablemente nunca pudo tener lugar porque días después fue cruelmente asesinado. De José Osvaldo Payá Sardiñas escuché en aquel momento, sin entenderlo, oye, tenemos que desamericanizar la lucha. No podía entender eso. De boca de Osvaldo Payá Sardiñas escuché el término sudafricanización. Qué visión, qué coherencia. Tú tenías razón, hermano. El cambio fraude está ahí. Se está gestando en abierta complicidad de los más altos niveles entre Washington, Europa y La Habana. Osvaldo José Payá Sardiñas, tú tenías razón. Tenemos que desamericanizar la lucha y sacarla del jueguito de los partidos políticos. Cuba no es demócrata ni republicana. Cuba es cubana. Habrá sido la reacción de Payá si viera esos extraños reclamos ahora de intervenciones militares extranjeras o de anexionismo.
Imagínate. Gracias, Osvaldo. Tú tenías razón. Si no sudafricanizamos la lucha, si no volvemos a tomar como referente a los que luchan dentro de Cuba, todo esfuerzo puede ser baldío. Si no aceptamos que donde único se puede liberar a Cuba es allí dentro de Cuba, si no aceptamos que los únicos que pueden liberar a Cuba son los que están allí y que hacia allí tienen que estar enfocados nuestros esfuerzos, también todo puede ser baldío. Nuestra solución está en manos, no de política, sino de lucha, menos política. O sea, nuestra solución está en menos política y más lucha. Nuestra solución está en menos lemas y más reacción. Quiero concluir agradeciendo a cada uno de ustedes por mantener viva la memoria del proyecto Varela y de Osvaldo Payá. Porque es así, mi hermano. Todos cubanos, todos hermanos. Ahora la libertad. Muchas gracias. Ahora toca el turno a Osmel Rodríguez. A quien conocí cuando fui junto a Roberto Miranda, que me dijo que iba a venir, pero se equivocó de hora. Y había pedido el taxi para las 12 del día, no sé si le dará tiempo el Uber, la familia no iba a ver. Y lo conocí allá en Santa Clara, en casa de Ramón, de Jesús Alba. No, en casa de Ramón, el Ramoncito, que había un apagón cuando llegamos a la noche. Todavía. Ramoncito se iba allá del país con una historia que muy interesante que no hemos contado y a lo mejor un día llega el momento de contarla, pero por ahora no la vamos a contar. Hoy no. Todavía, exacto. Otro libro. Exacto. Y bueno, allí nos conocimos y desde entonces es un hermano para mí. Amén. Muchas gracias. Tampoco tenía nada preparado, como dice, fue a mí, ¿quién fue el que dijo? Pero bueno, la vivencia que uno tiene. El proyecto Varela, sin lugar a dudas, ha sido el ejercicio cívico más importante de los últimos 65 años dentro de Cuba. Lo he dicho otras veces. ¿Por qué? Porque el cubano reflejaba a través de su nombre, su apellido, su dirección, su número de carnet de identidad y su firma, esa liberación interna que todos necesitamos. Cuando el tema de lo que es movimiento cívico y la cívica, yo me considero un teórico, me gusta mucho tocar esos temas, porque es lo que necesita Cuba hoy. Lo he conversado muchísimo con Rey, Antuni, conmigo, con estos temas lo tocamos casi que semanalmente, como Cuba necesita en los momentos que están viviendo articular un movimiento cívico nacional, y si el cambio no ha llegado es porque se ha fracturado. En varias ocasiones se ha visto fracturado ese movimiento cívico a nivel nacional, y para llegar al cambio lo que necesitamos es eso, y tratar de expandir algo por los cubanos, decir yo vengo de aquí y voy para acá, yo sé hacia dónde voy y de dónde vengo, y necesitamos el cambio, y el cambio que necesitamos es la liberación total de la isla. No es lo mismo hablar del proyecto Varela ya desde la distancia que desde la parte interna. Lo que ocurre tras bambalinas es muy interesante, y no es lo mismo tampoco hablar del proyecto Varela en Lawton o en Marianao que en Santa Clara, Nicaragua, Corralillo, Caimarín, Ciego de Ávila, Matanza, Cienfuegos, el sur de Jíbaro, es otra cosa. Recuerdo aquellos años del 2001, los años de fervor, los años de deseo, los años de cambio. Buscábamos firmas del proyecto Varela. Diariamente yo me levantaba en mi casa mi trabajo, porque el proyecto Varela vino a darle trabajo a la oposición. Me perdonan algunos de otros movimientos, van y se molestan con esto, pero el proyecto Varela vino a darle trabajo a la oposición.
Yo me acuerdo que la vida de un opositor dentro de Cuba, no tenemos trabajo, ya ustedes saben que no teníamos trabajo, éramos todos desechados por la sociedad, y ese proyecto Varela vino a darle trabajo a toda la oposición, ya sea la gente de Biblioteca Independiente, ya sean los trabajadores, ya sean los diferentes movimientos, los periodistas, se estaba dando trabajo. ¿Por qué? Porque era recoger firmas. Y le voy a decir la verdad, muchísimas personas no te firman, tienen miedo. Ese miedo ambiente, como un momento determinado lo llamaba Raúl Rivero, estaba sobre la ciudad y estaba sobre los campos cubanos. Y usted llegar a un pueblecito que se llama Matillo, al lado de Santa Clara, y que alguien te firme el proyecto Varela, aquello era terrible porque era plasmar todo. Usted llegar a Caibalín, a casa de Margarito Broche, y empezar a buscar entonces la otra parte, luchar contra la falta de responsabilidad de las personas. Por un lado, la falta de responsabilidad de las personas, por el otro, el trabajo de la seguridad del Estado, y en tercer lugar, era una guerra muchas veces. Hubo personas que enterraron el proyecto Varela. Todo no ha sido gloria, todo no ha sido luz. Hubo personas que odiaban el proyecto Varela. Desde el punto de vista interno, el ser humano tiene sus odios, sus rencores, sus egos, y a las personas le molestaba el proyecto Varela. Y es cuando nos ocurren cosas como muertos firmados en Santa Clara. Sí, pero lo más interesante de todo esto, muertos reales con el número de carnet de identidad de ese muerto. Eso nos pasó en Santa Clara. Muertos que firmaron, alrededor de 3, 4 muertos. Esas boletas se las di, yo tengo que decir el nombre del apellido, si no, sí, claro. Esas boletas se le dio a Luis Ramón. Luis Ramón creo que tenía un movimiento, no, si alguien lo puede recordar, no recuerdo, si alguien del directorio puede recordar el movimiento de Luis Ramón, ya diciendo, no sé si te acuerdas. Luis Ramón Hernández, ¿te acuerdas? ¿Cuál? Algo democrático. Le doy, yo no quería dársela a la boleta, pero Arturo Pérez Alejo, que tengo que hacer referencia a los y que Dios lo tenga en la gloria, le da a Luis Ramón las 5 boletas, recordaba hasta hace muy poco, lo que pasa es que hasta los años están cayendo, y las canas también. Entonces se me olvidó hasta el número de boletas que yo tenía, se las da a Luis Ramón, y cuando retorna, aquellas boletas siempre las tuve presente yo, porque no es recoger la firma, sino el contrachequeo y cómo tú vas a llegar de las personas. Que es algo muy interesante. Nosotros llegamos a un pueblo, Rey y yo, ya en el contrachequeo teníamos en Caibarín a Margarito Broche, o teníamos a Librado Linares en Camaguaní, o teníamos a Omar Pesté, que Dios lo tenga en la gloria, en Placeta, teníamos a Villarreal, que también Dios lo tenga en la gloria, en Corralillo. Y cuando llegamos allí, tú tenías que verificar esa boleta. Nosotros no podíamos entregarlo a la Asamblea Nacional, y esa fue una acción relámpago. Aquello fue en cuestiones de día, la recogida de firmas, verificar la firma, contrachequear la firma, porque hacíamos al azar. Ya Pedro Pablo nos había enseñado a nosotros el truco de determinar cuando era hombre, mujer, el sexo, la provincia, que aquí no lo tocó ahorita ahí, la provincia, el sexo en los últimos números, y en los primeros 6, la fecha de nacimiento. O sea, teníamos el número de la identidad prácticamente, como se dice en el buen cubano, cogido por los puestos, era de nosotros ya. Y llegábamos a un lugar, yo llegaba, chequeaba, y yo le decía, mira, fulano, esto es una firma falsa. ¿Pero por qué? No, eso no es falso, pues vamos a verificarla. Arrancaba. Cuando llegamos al lugar no existía, ya yo sabía. Me decía, ¿por qué tú sabes que es falsa? Le decía, no, yo no sé, tranquilo, ya no información de eso. Y nos encontrábamos con todo eso. Fue un momento difícil, porque es la parte de tras bambalinas del proyecto Varela. ¿Cómo llegar? Ahora, ahí se hizo todo un trabajo en conjunto, un trabajo compartimentado, vamos a utilizar el término novín, y logramos las 11.020 firmas. Pero viene una etapa muy difícil después, y nadie ha tocado eso. El G2 utilizó la técnica de desmoche con el Movimiento Cristiano de Liberación y con la oposición dentro de Cuba. Sin lugar a dudas, los 75, sin que nadie se moleste, fue por el proyecto Varela. El proyecto Varela llegó a los lugares más recónditos de Cuba. Yo recuerdo que tenía a Arturo Pérez de Alejo en la zona de fomento intrincado de un campo que se llama La Redonda, un comité de torno. Yo le dije, ¿cómo Arturo? Tengo en el lugar, cerca de Jibacoa, en Guanayara, tengo un comité gestor. Estamos hablando de la zona del Escambray.
O sea, el proyecto Varela llegó a los lugares. Margarito Broche, me dijo con estas palabras, tengo un comité gestor en Refugio, eso está cerca de Caimarín. Es un campito donde hay 10 casas. 5 provincias de Oriente. Las 5 provincias de Oriente, bueno, habríamos que buscar a alguien de Oriente que no está aquí. Pero bueno, la parte esa central. Nosotros teníamos aquello que había llegado completamente a cualquier, y en la grandeza del proyecto Varela. Creo que ningún movimiento opositor anterior había logrado extenderse a través, después buscamos palabras más bonitas, después de los 75 yo utilizaba un poco más rebuscado, un mapa social, hablando un poco más rebuscado, al fin y al cabo es lo mismo, es cuando empiezo en Ciego de Ávila. Yo tuve mucho tiempo en Ciego de Ávila también, tuve en Ciego, por eso ahorita te decía, yo conozco Ciego. Tuve en Ciego, la región central, o sea, Santo Espíritu, Blas Giraldo que trabajaba con nosotros también estaba preso. Después de los 75 viene un momento muy difícil. Hubo personas que abandonaron el movimiento. Dijeron, hasta aquí llegué, como la carta de Saramago. No quiero seguir, tengo miedo. Y vamos a aceptarlo, tenemos que aceptar. Osvaldo me dice con estas palabras, ¿qué? ¿Vas a seguirlo? Le dije, claro. ¿Esto cómo voy a hacer? Y es cuando sigo pronunciando. Esa técnica de desmoche que utilizaron ellos fue increíble, pero Osvaldo hoy también se le ocurre la idea del que Miguel hablaba ahorita, que es la progresión geométrica. O sea, voy a llevarle la firma a Luis y Luis va a buscarme 5 personas más que busquen por la verdad, 5 boletas más para que él pueda buscar. Y es donde vienen las 14.384, que había muchas que habían quedado las 11.020. No podemos dejarlas tampoco. ¿Cuánto? Sí. Sí, pero se entregan 14.300. Eran 13.464. Había más. En octubre del 3. Sin contar la que ocuparon, Sí, porque fue un trabajo y solos. Miren, yo... La 14.384 era con la 10.000, con las 11.020 firmas primera. Sinceramente. Que completaban las 14.000. Yo nunca vi mi teléfono. Yo el teléfono último que vi fue el de Madigueta, si yo voy a contar casi, no es el cuento del cuerpo, me voy a contar. Tranquilo. No, que uno se va cuidando haciendo la historia. Entonces, cuando no teníamos zapatos, yo tenía pantalón y le ponía el pantalón por dentro, espadadrapo, para que no subiera el rostro. No teníamos idea. Eran hoyos así los zapatos. El hambre era increíble. Eddie Espinosa me enseñó una mañana, me dijo, usted se coge una barrita de maní que vale 2 pesos y la pone dentro un pan redondito y se toma mucha agua. Yo llegaba a cualquier llave, como pluma, como dicen en Cuba, tomaba agua y me llenaba completo. Eso era hasta por la tarde. Diariamente íbamos a un municipio, montábamos aquellas guaguas, los superbús, regresábamos, pero con tremendo deseo de lucha, tremendo deseo de cambio. Yo sinceramente yo veía el cambio aquí. Todavía lo veo hoy, sinceramente también. Yo tengo mucha fe en el cambio. El cambio lo tenemos cerca, es un momento importante, es un momento de nosotros desde acá aunar fuerzas. Tanquero. No son los momentos de oposición virtual ni after salida, como lo digo a la gente, sino de las personas que están dentro de Cuba a luchar, buscar. Yo llevo muchos días, se lo digo a ellos, tenemos que buscar porque los cubanos, como Pablo decía, no podemos, no sabemos y no queremos vivir sin libertad. Por lo tanto, muchas gracias por escucharme. Y bueno, queremos enviarle un saludo a Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano de Liberación en España, que está viéndonos por la directa y nos comunicó que estaba en sintonía. Pero acaba de llegar Roberto de Miranda, el hombre con el que caminé en Santa Clara, en todas las villas. Llegó Roberto Y que su casa era un refugio para todos los opositores de toda la isla que llegaban en cualquier hora y se quedaban a dormir, a reunirse, a comer, a todos. Espérate un momento. Tú estabas ahí atrás de mí y no me habías saludado. Yo no te había visto. Tú no me habías visto, mi hermano.
Oye, pero tú eres al revés, te pones más una cara. No te, oye, de verdad que yo miré así, pero no te conocí porque no me fijé bien. Pero de verdad, te quiero, ¿eh? Yo quisiera puntualizar algo. Toda la campaña que no solo fue la campaña constitucional, legal, de presentar un proyecto de ley que obligaba constitucionalmente al régimen a hacer un referéndum para que se reconocieran derechos y a partir de ahí empezáramos el camino de la liberación, de la transición. El mayor aporte estratégico del proyecto Varela como proyecto opositor fue la metodología que encaraba que tenía el proyecto Varela en sí. Porque en el proceso de recogida de firmas se fue creando, a pesar de que primero se tuvo que sacar de Estados Unidos por los boicots que nos estaban haciendo de firmas falsas de Estados Unidos, pero ahí se empezaron a crear los comités ciudadanos con los opositores que estaban, con los opositores que estaban comprometidos y con los ciudadanos que ya estaban firmando. Y eso fue lo que sacó el proyecto. Y esa metodología de crear comités ciudadanos en toda la isla fue lo que sacó el proyecto y fue lo que hizo importante el proyecto porque involucró directamente a los ciudadanos en el proceso. Y el régimen no le coge miedo a las 11.020 firmas que nosotros presentamos el 10 de mayo de 2022 a la Asamblea Nacional. El régimen le coge miedo a los 122 comités ciudadanos que teníamos en 122 municipios de las 187 que tiene el país. Eso fue lo que desató la primavera de Cuba, que yo me llamo los 75, porque no fue los 75. Jesús en la prueba, Jesús estaba preso antes y es de los 75. Y Orlando Zapata Tamayo, que es uno de los más, otro más. Y Orlando Zapata Tamayo, que cayó en los mismos días de aquellos encuentros, no estaba contado. Injustamente, no sé quién lo sacó de esto. Pero muchas personas, exacto como Jesús, que menciona, no fueron detenidos en esa fecha y estaban arrestados y no lo contaron. Sí, porque fui juzgado en otra causa que ellos, para frenar, fui juzgado 18 meses y ya yo estaba en prisión. Y lo que quería resaltar en este punto sobre el proyecto Varela era eso, que ellos no le cogieron miedo al proyecto Varela por la firma, le cogieron lo que había generado el proyecto Varela. Claro. Los comités eran muy importantes. Importante. Había personas que no firmaron el proyecto, pero sin embargo que trajeron cientos de firmas. Ustedes se imaginan un 11 de julio con 122 comités ciudadanos en toda la isla, en 122 municipios. Las cosas hubieran sido definitivamente diferentes. Tony Díaz, secretario general del Movimiento Cristiano Liberación y gestor del proyecto Varela y cargador de cajita también. Está bueno. Buenos días, buenas tardes, pues ya son 9:12. Ante todo quiero agradecer la presencia de todos los que hoy nos hemos reunido aquí. Hoy es sábado, es día de desconectar el trabajo, que trabajamos en eso. Y dedicar tiempo a esto solo demuestra que a la gente le interesa el tema de Cuba, que le interesa Cuba y que no se nos va de las venas, aunque otras cosas nos roban mucho tiempo. También quiero aprovechar hoy y recordar que hay personas en Cuba que fueron compañeros nuestros en prisión, incluso compañeros nuestros en el movimiento, que están guardados en prisión, como es el caso de José Daniel Ferrer y de Félix Navarro, cuya prisión se agrandece, se agrava, te hace más dolorosa, porque tiene a su hija presa también. Y todos sabemos que la prisión duele y que se sufre y que se siente, pero cuando tú tienes a tu hija presa, yo creo que se sufre 15 veces más. Yo quiero que cada uno de ustedes recuerden estos casos, que expresen su solidaridad, no solamente con ellos dos, sino con todos los presos, pero en especial que estamos recordando la primavera de Cuba. Quiero recordar a esas dos personas que trabajaron fuertemente en el proyecto Varela y que hoy continúan tras las rejas en Cuba. Reggie decía
que el gobierno no lo cogió miedo a la firma. Y me aseguraba que los 75 fueron la consecuencia del proyecto Varela. Yo voy a dar mi teoría, es difícil hablar después de todo el mundo porque ya no me queda nada que apuntar. Pero yo sí creo que el gobierno necesitaba algo. Y que en medio de toda la desesperación del gobierno, no porque nosotros fuéramos un peligro para un régimen con miles de hombres bajo las armas, con el control de los medios de difusión masiva y con un terror que imperaba en toda la sociedad cubana. Porque hoy lo vemos en la distancia y decimos, no, firmar. No, firmar era en aquel momento que el gobierno era el único empleador, que el gobierno controlaba todos y cada uno de sus días de vida. Era decirle al gobierno, yo no simpatizo contigo, yo no estoy de acuerdo contigo, yo quiero que las cosas cambien. Entonces la firma era un desafío, era en primer lugar un acto liberador, que era el objetivo y es el objetivo del movimiento cristiano. Entonces se llama liberación. Se llama liberación no porque nosotros pensáramos que fuéramos a liberar Cuba, sino porque buscábamos la liberación, y eso puede decir Ramón y el doctor Cárdenas, del individuo, de la persona, y el proyecto Varela fue liberador para miles y miles y miles de personas que desde ese día comenzaron a sentirse más libres y demostraron que podían ellos decirle al régimen, yo rompo contigo. Yo creo que la primavera de Cuba, como bien lo definió Bartos, nace de la esperanza en el cambio, y el proyecto Varela era un subterfugio legal, era dentro de la ley pedir las demandas que toda la oposición deseaba. Vamos a ver, porque yo empecé en la oposición en 1988, yo me busqué el problema de la oposición de gratis. Yo estaba identificado porque yo era hijo de preso político y había recibido toda la represión que conlleva no ir a la universidad, no estudiar en una vocacional con 12 años. Entonces, él había recibido esa represión, pero yo hasta ese momento yo no tenía ficha, yo no estaba fichado. Entonces, en 1988 visitó Cuba, en septiembre del 88, la Comisión de Derechos Humanos. Y para allá arranqué. Y di mi testimonio, y tú estás por eso, no, yo no. Nos reunimos con un individuo peruano que era como uno de los funcionarios de la comisión, en el Hotel Comodoro. Entrevistaron a las 1.500 personas, dieron testimonio. Después recibí en mi casa un libro con todos los testimonios que lo mandó Arión Sene, que era el presidente de la comisión. Arión Sene, que se llevaron en el registro de mi guapo. No era material de acusación ni nada, pero bueno. Entonces yo creo que nosotros logramos colarnos dentro de la ley, en la misma esquina donde la escoba no llega, donde la escoba barre, y que el gobierno necesitaba, de alguna manera, que eso dejara de existir. Y como no es que ellos sean inteligentes, sino que no tienen escrúpulos, que ellos son capaces de hacer lo que sea necesario, yo creo que ellos lo que hicieron fue lo siguiente. Ellos necesitaban que no se hablara más del proyecto Varela. Ellos necesitaban que el proyecto Varela dejara de mencionarse. ¿Por qué? Porque era una demanda jurídica, legal, con la cual ellos supuestamente deberían haber dado respuesta, y ante la cual, internacionalmente, al menos deberían mostrar algo de lógica en su respuesta. Castro estuvo en Ecuador o en Bolivia, y la primera pregunta que le hicieron fue por el proyecto Varela. Pero él salía y le preguntaba, y llegaba hasta decir, no lo vamos a hacer porque no nos sale a nosotros. Pero entonces, eso no era una buena imagen. Entonces ellos decidieron, no por inteligente, sino por falta de escrúpulos, hacer el acto bárbaro de tener un número, podían haber sido 40. Ellos decidieron que fuéramos 75 y de tenerlo de una manera poco normal. Por ejemplo, los registros que hicieron en nuestras casas, como ese Pedro Pablo, yo estuve en casa de Pedro Pablo el día siguiente de Pedro Pablo caer preso, yo caí ese día. Fueron cerradas las cuadras, llevaban vehículos y bajaban cámaras de filmación inmensas con el objetivo de llamar la atención. Eso fue lo primero que hicieron. No,
No, y llamar la atención, Después fuimos a los centros de instrucción, hicieron un proceso sumarísimo. Según lo hacían ellos, no era normal eso, sumarísimo. 10 días después, yo tenía 20 años ya. Yo ni me daba cuenta de aquello. Pensaba que era una tormenta. Por eso esos juicios sumarísimos, por eso la detención, por eso a los de Occidente nos mandaron para Oriente. Y a los de Oriente los mandaron para Occidente, para seguir llamando la atención. Por eso nos encerraron en régimen de máxima severidad a todos. Voy a atreverme a describir una celda de castigo delante de personas como el Piche o como Jairito de Fana, que es irrespetuoso de mi parte, ¿no? Porque vivieron una vida en la prisión y yo estuve 8 añitos que no. Cuando lo comparas al lado de ellos, de verdad que siento una admiración tremenda por ellos. Una celda de castigo donde tú tocabas la pared así. Pero era necesario llamar así la tocaba. Era necesario que la Tú hacías así y policía tocaba la pared. solidarizándose con nosotros. Después una panchuela de hierro. Una panchuela de hierro que no entraba aire ni entraba nada. Para que se quedara solo Osvaldo, que tenía el compromiso también de defender nuestra libertad, pero tenía que dedicar tiempo también a hablar del proyecto Varela. El único que se quedó hablando del proyecto Varela fue Osvaldo. Todo el mundo, por un gesto de solidaridad, por favor, ¿qué es lo que ha hecho ese régimen con 75 opositores pacíficos? Por eso quemó 12 agentes los quemó, los hizo públicos. Una de ellas creo que ese mismo día que apareció un juicio y he hablado con alguien aquí en Miami. Oye, sí, no, y decía ella, lo que llevaban eran lápices, no tenían fusiles. Y el gobierno necesitaba todo eso para que el proyecto Varela se enterrara. Porque lo grave y peligroso del proyecto Varela era que era una bola de nieve. Teníamos más de 100 comités ciudadanos, personas con las cuales nos estábamos relacionando, personas con las cuales teníamos su información, personas con las cuales le dábamos nosotros una doctrina de civismo, que ellos sabían cuál era nuestro objetivo. El proyecto Varela no era un ejercicio jurídico, no era un ejercicio constitucional, independientemente que pedía básicamente lo que la oposición quería: elecciones libres, que era lo más importante. Pedía una nueva ley electoral donde los ciudadanos pudieran postularse y eliminaba la llamada comisión de candidatura, que es la que nomina a todos los funcionarios del gobierno. Pedía una nueva ley electoral, pedía la libertad de asociación, pedía la libertad económica y pedía fundamentalmente la libertad de los presos políticos de conciencia, que no tenían por qué estar presos. Y eso es lo que pedía la oposición. Pero en este caso, el Movimiento Cristiano de Liberación, que no fue un movimiento de derechos humanos, cuando Santiago y Ramón y Osvaldo y otras personas fundaron el Movimiento Cristiano de Liberación, yo me estaba iniciando en el Partido por Derechos Humanos. Yo estaba fundando el Partido por Derechos Humanos con Tania Díaz Castro y Samuel Martínez Lara. Yo entré en el movimiento en el 91, porque el partido se desmembró, una vez desmembró. Y el partido fue el primero que recogió firmas. El partido fue el primero que recogió firmas para legalizar el partido. El Partido por Derechos Humanos con Tania y Samuel fue el primero que recogió firmas en Cuba para legalizar el partido, pidiéndole al gobierno que legalizara y que reconociera el Partido por Derechos Humanos. Osvaldo estaba fundando también en el 88 el Movimiento Cristiano de Liberación. Y yo, por cosas de la vida, conocí a Osvaldo y empecé el movimiento. Entonces, el objetivo del Movimiento Cristiano de Liberación no era la denuncia de las violaciones a los derechos humanos. Eso era parte del trabajo. El objetivo del Movimiento Cristiano de Liberación era aportar herramientas a la sociedad para lograr el cambio. Que estratégicamente queríamos hacerlo de la ley a la ley, como dijo Felipe en España, o como hizo Felipe en España.
usted de Felipe, ¿no? Hernán. No. De primero, de Suárez. De Suárez, la frase. De ir de la ley a la ley. ¿Y qué pedía el proyecto Varela? Pedía que se cambiara la ley electoral, porque los únicos que pueden cambiar la constitución, según la ley existente, eran los diputados de la Asamblea Nacional. Y si usted no es diputado, usted no podía cambiar la constitución bajo ningún concepto. Del proyecto Varela se especuló mucho, se difamó mucho. Yo he escuchado personas aquí que me han dicho que nosotros cambiamos una parte del proyecto Varela. Nunca se cambió una letra. Los exiliados no podían participar en las elecciones, no porque nosotros los excluíamos, porque lo excluía la ley y lo sigue excluyendo. Y esa ley es la que queríamos cambiar. Y para cambiar esa ley había que partir de la ley vigente. Y esa era la estrategia del proyecto político, del proyecto Varela, en lo político como iniciativa jurídica. Pero también tenía la estrategia de crear una frase que ninguno de ustedes aquí mencionaron. Me dejaron a mí, que era un tejido humano entre la oposición, que como digo, Homer, no tenía mucha actividad porque no tenía herramientas, y el ciudadano. Ese tejido humano pretendía convertir al ciudadano en un opositor activo. Decirle al individuo, usted puede. Y cuando usted le va a decir a alguien en medio de una sociedad, usted puede, usted tiene que ir de lo simple a lo profundo. Tiene que convencerlo de que él tiene la capacidad. Y esa fue la primera y más importante estrategia del proyecto Varela. Crear el tejido humano para reclamar. Mucha gente no estuvo de acuerdo, es muy respetable. Es muy respetable que las personas no estén de acuerdo contigo. No, mucha gente no estuvo de acuerdo, pero es muy respetable. Por ejemplo, David Orlio nunca estuvo de acuerdo con el proyecto Varela. Y se pasó toda la vida difamando el proyecto Varela. ¿Bien? David Orlio, ¿te acuerdas él? Él donde quiera que llegaba, él hablaba mal del proyecto. Alela Godini tampoco estuvo de acuerdo nunca con el proyecto Varela. Nunca. Siempre lo difamó. Héctor Baguer tampoco estuvo de acuerdo. Yo sé que mucha gente no estuvo de acuerdo. Y mucha gente aquí apoyó a toda esa gente. Mucha gente aquí apoyó a todos los agentones y le hablaban mal de Osvaldo. Y apoyaban a los agentones que trabajaban todos para el gobierno. Y de Don José, la historia, sin ningún tipo de autosuficiencia, solo una, no sabíamos que era gente. Solo una. Solo Villa Collazo pensábamos que era gente. Pero los demás sabíamos quiénes eran, de las balas que cogían. Entonces, ese es mi resumen, que desde nuestro punto de vista, la parte oscura de la primavera, que fue la represión del 2003, es una estrategia del gobierno para enterrar definitivamente el proyecto Varela, que lo cumplió con su objetivo. Posteriormente, ya en el 10, ya estaba el proyecto Varela casi olvidado. Y ya no cumplíamos ningún objetivo de prisión. Y decidió salir de nosotros y buscar mejor imagen, que ese fue el costo que pagó con la represión de nosotros. Así dejó morir a Orlando Zapata para llamar de nuevo la atención. Yo dije al principio que el gobierno hacía las cosas no por inteligente, sino porque no tienen escrúpulo ninguno y son capaces de hacer cualquier cosa. Cuando ya decidió salir de nosotros, de las prisiones nuestras, cuando ya decidió intentar parar a las damas de blanco con la liberación, entre comillas, de nosotros, dejó morir a Orlando Zapata. Lo dejó morir para volver a llamar la atención, porque nuestra causa estaba un poco olvidada por fenómenos naturales, porque 7 años llevamos presos ya. ¿Cierto o falso, Ángel? 7. Y entonces dejaron morir a Orlando Zapata, lo dejaron morir. Ellos podían haber impedido que se muriera,
pero lo dejaron morir para nuevamente llamar la atención. Entonces, Yo estaba en Guantánamo. cogieron a las damas de blanco en la iglesia de Parra y le dieron la golpiza que nunca le habían dado. Le habían dado, Sí. le dieron regolpe. Las arrastraron por el piso en Parra para llamar la atención. Ese día hablé yo con ¿Ves? Berta Soler de la prisión de Guantánamo. Y sucede lo que sucede con la... Ella hace su cuento a su manera. ¿Entiendes? Entonces todo funciona a partir de la lógica del gobierno, que no es por inteligente, y no me canso de repetir esto. Es porque no tiene escrúpulos y es capaz de hacer cualquier cosa. Cuando nosotros nos medimos y decimos, no, esto va fuera de mi ética, esa reflexión el gobierno no la tiene. Ellos hacen lo que tengan que hacer. Lo han hecho ahora. Han condenado a una muchacha a 15 años. ¿Para qué? Para generar el terror. Simple y llanamente para generar el terror. Ejemplarizante. Igual. No porque fuéramos peligrosos, sino porque ellos temían que la bola de nieve creciera demasiado. Y era más difícil en ese momento cortarnos el ala. Entonces prefirieron cortarnos el ala en el 2003 para enterrar el proyecto Varela. Y como consecuencia de eso fue todo lo brutal que fueron contra nosotros. En ese tiempo de prisión, yo vivía con una gran preocupación. Y era que yo tenía la necesidad de hacer público, de contar, de escribir todo lo que hemos pasado en estos días de la represión del 2003. Y un buen día estábamos en la prisión de Chatoquín y estábamos en el régimen, comencé a escribir en hojas, comencé a escribir, y para esconderla de la policía me deshacía de las cartas que me mandaban y las metía en los sobres de las cartas que recibía al principio. Nosotros sabemos que en la prisión recibí muchas cartas al principio, y entonces fui escribiendo, y logré reunir el testimonio de lo que habíamos sufrido en esos días, y logré sacarlo al exterior de la prisión. Este libro se publicó cuando yo estaba preso todavía. Aquí hay instituciones del presidio político como Angelito, y podrá decirme, pero yo creo que este fue el primer libro que se publicó en el exterior con su autor en prisión. Yo estaba preso y enseguida sentí, sin saberlo, enseguida sentí la respuesta de ellos en la prisión. No, el hijo de Rey. Sí. No, el testimonio. de testimonio. De testimonio. Cuando él escribió otros libros que salieron estando Sí. Esa persona. Yo conocía el testimonio de Valladares, de Huermato, porque ellos lo hicieron. Bueno. Entonces, yo sentí inmediatamente cuando se publicó el libro. Sentí A Valladares lo conocimos. la represión sobre mí. En España. Yo logré A sacarlo. Valladares en España lo conocimos. Gracias a un preso común. Lo está viendo. Voy a decir solo su nombre, se llama Juan Luis. Él era de Banes, pero vivía en esa época en Colón, en Pueblo Matanza. Y él fue el que me sacó el libro y lo llevó a mi casa en La Habana. En este libro yo describo lo que pasamos, pero lo entrelazo con mucha actividad y muchas cuestiones personales que también incluyen parte de la historia del movimiento en ese momento de la gestión del proyecto Varela. De manera que si usted quiere recrearse con lo que sucedió en el 2003 y quiere un poco que recordar la Cuba que se nos está borrando, porque, por ejemplo, hoy las personas salen de Cuba con mucha libertad, pero hay que recordar que hasta el 2014 había que pedirle una carta de libertad, igual que la redundancia, ¿cómo le llamamos? La carta blanca. La carta blanca. Eso era cosa de otro mundo, pero
que era una Si carta no lo negra. escribimos o no lo decimos, quizás las nuevas generaciones ni se acuerden de eso. Porque ya hace 10 años no tienen que pedir la tarjeta blanca y eso se va olvidando como se nos olvidó a nosotros que un día nos dijeron para los Reyes Magos, un básico, un liberado, ¿cómo era aquello? Un dirigido, un liberado, eso sí nos acordamos. Y nuestros hijos ni saben eso. Pero hubo muchísimos años que usted tenía que decirle al gobierno, ¿me dejan salir? Y muchísimas personas que le decían, no, tú no puedes salir. Por H, B o J, pero tú no puedes salir. O te alargaban o te la demoraban. Entonces, cosas como esa, yo las describo aquí porque creo que es importante que se quedaran, porque sabía que un día eso iba a cambiar. De manera que si usted quiere recrearse en esos tiempos, si usted quiere recordar algunas, ver y conocer algunas intimidades del movimiento Cristiano de la Revelación, de nuestra relación personal con Osvaldo, con Rey, pues usted puede adquirirlo y va a conocer eso. O sea, no va a tener otra referencia que no sea la vivencia. Yo no me considero un escritor, yo lo escribí por necesidad. Yo creo que lo que salva a este libro, que le da alguna importancia, es la veracidad, es la descripción de los hechos, tal y como fueron, sin ningún tipo de edulcorante, nada por eso, tal y como sea. Así que, si usted lo quiere, yo voy a tener muchas gracias. A comprarle el libro Plutón firmado por él. Y Angelito, si me cuida 2 minutos, para que Claro, 2 y 3 y todo lo que todo lo que usted quiera. Creo que me complace mucho hablar en esta oportunidad porque yo no era partidario del proyecto Varela y entonces creo que era un buen testimonio Claro. de alguien que no apoyaba el proyecto Varela, que no lo consideraba apropiado, pero que nunca fui un crítico y no lo soy. Reconozco el gran valor del proyecto Varela, el tremendísimo valor de los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación. En el momento de la entrega de la firma había un plantado, el único plantado que estaba en Cuba. Eso no lo sabe, no había todo el tiempo. Había a Julio Luis Pitaluga. Los plantados éramos 5. Mario Chávez, Eusebio Peñambere, Ernesto Díaz Rodríguez, Ángel Fana y Julio Luis Pitaluga que estaban en Cuba. Y él estaba acompañándolo a ustedes. Pero ¿por qué muchos presos, muchos de mi época, no entendíamos el proyecto Varela? Porque nosotros veníamos de un proceso de lucha distinto. Hubo además malentendidos en algunas palabras que se utilizaron, que entendíamos que a nosotros no se reconocía nuestra lucha, la lucha con la cual yo todavía sigo creyendo que es oportuna y que vale la pena también realizarla, aunque respeto también, y creo que es muy conveniente ahora, pero creo que pero de Orlando, de para allá, tuve la oportunidad de hablar varias veces por teléfono con él. Siempre que hablaba, era él reclamando a alguno de sus compañeros. ¿Por qué? Porque generalmente era Marisa Lugo la que se ocupaba de la llamada, pero cuando había eso, pues era yo el que hablaba. Y siempre era, oye, acuérdate de fulano, acuérdate del ciclano, de la gente que estaba presa, que estaba necesitada. Esa es, y después tuve también la oportunidad, gracias al directorio, al ministerio, Rolando, que me permitieron, cuando él estuvo en la Ermita de la Caridad, y yo estaba sentado al lado de la mesita que privada que tuvimos en la reunión, y al lado de él le dije, oye, hay cosas de tu proyecto que yo no estoy de acuerdo, este. No, pero mira, de verdad que nos entendimos. Porque para mí, todo lo que ustedes han dicho para allá, todo eso es así, de para allá. Todo para allá es alguien excepcional. Ya queda grabado para la historia de Cuba para siempre, es un mártir de la patria. Un mártir para siempre. Fue asesinado naturalmente, es un mártir de la patria, es un hombre puro. Yo recuerdo una vez, con términos monetarios,
que nosotros le estábamos ofreciendo ayuda. Digo, no lo necesitan. Así es, así es. Voy a mencionar a uno de los recogedores de firmas de los comisiones, era Bringas. Emilio Brinca. Emilio Brinca era como el delegado de plantado en Matanza. De Jovellano. De Jovellanos, pero bueno. Yo lo conocí personalmente. El hermano lo fusilaron con el Pichi Catalá. Y Emilio Brinca, Yo lo conocí. en aquella época, el dinero, ustedes saben cómo había que mandarlo, las formas y esas cosas. Y se había mandado como 300 pesos a Brinca, que era para que él lo distribuía, ¿no? Es el que tenía que distribuir. Y entonces es en el proceso ese de que nosotros estamos apoyando por eso y Emilio Brinca me devolvió el dinero. ¿Me devolvió el dinero? Un hombre humilde. Un guajiro humilde. Estoy apoyando el proyecto de Varela. O sea, esa era la categoría y el valor. Y de esto que se hizo eso. Yo lo atendía después. De estos comités que se hicieron. Porque el proyecto Varela lo apoyó toda la oposición. Toda la oposición. O sea, nosotros teníamos contacto con opositores en todos los proyectos. Y o sea, todo el mundo estaba recogiendo los firmas para el proyecto. Emilio Brinca. Así que me siento muy complacido en haber compartido con ustedes este día. No lo puedo creer. No, yo no puedo creer que esté vivo. Me permite un momentico. Yo no puedo creer que esté vivo. ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Quién? No, Brinca. Está vivo. A ver, deja ver el Santiago. Me manda 5 pesos. Brinca me manda 5 pesos en billetes porque no tiene cuenta. Está vivo. Me manda un sobrecito de 5 pesos. Está vivo. Pero Cárdenas, yo le hago 100 años. pero está vivo. Tiene como 100 años. Está vivo, problema en las piernas. Tiene 100 años entonces. Cuando yo lo conocí, Quiero hacer un paréntesis. Que entre tanto heroísmo puede lucir frívolo, pero hay algo que me impulsa, porque esta es una excelente ocasión para que me oigan lo que tengo por dentro, que no lo puedo evitar. En este es frívolo totalmente y no tiene que ver con esto, así que me perdono. En este mismo salón, el 24 de febrero, se hizo un evento grandioso que le dio la vuelta al mundo y que fue replicado por el periódico Verano. En este mismo salón, el 24 de febrero, había una sola guayabera. Hoy hay aquí 4 guayaberas. La prenda nacional cubana nos las han robado los comunistas. Que hemos dejado. La seguridad está usada. La seguridad está usada. Aprovecho la oportunidad para decir, esta que tengo es una antique de Ramón Puy, que me dijo: Cárdenas, te la pones con lacito y con yugo. Tengo un gran honor que Ramón Puy, que es de Santi Espíritu, el lugar del nacimiento de la guayabera, nuestra prenda nacional, me la hizo. Como le hizo más de 100 o 200 guayaberas a las personalidades más grandes del mundo. Bueno, le hemos perdido. Ahí veo a Jimmy Carter, un americano abrazando a Waldo con una guayabera puesta. ¿Qué pasa, señores? Va a hacer un comentario. ¿Qué pasa? Bueno, déjame decir, ¿qué pasa, señores? ¿Se la vamos a dejar a Díaz Canel? Bueno, ahora estoy hablando serio. Se la vamos a dejar a Díaz Canel y a toda la morralla que lo acompaña, que cuando van a Colombia, a México o a cualquier lugar del mundo se ponen su guayabera, porque ellos sí son los cubanos. No. Yo quiero llamar la atención, si mis palabras pueden llegar por lo menos a cierto sector del exilio, que si no la han comprado, que se la compren. No, me voy a comprar una. Oye, me voy a comprar una. El que tenga una guardada
ahora que la saque. No lo vamos a dejar escamotear la prensa nacional. Pichi, ¿tiene guayabera? Bueno, yo vine del trabajo, no puedo venir con guayabera. Yo vine del trabajo, no puedo venir con guayabera. No, voy a comprar una, ¿oíste? Uno de los príncipes árabes, Neto, nos había invitado a ir un día barato. Entonces Neto le hablé de un saquito eso que compra en la tienda barata, y yo voy a ver. Y todo el mundo, ahí en la cañada de la playa, en la zona de los millonarios aquí de Miami. Y entonces, coño, porque tú vienes con guayabera. Cuando entró el príncipe vino con una guayabera. Y a él no se lo dijeron, ¿no? A él sí no le dijeron, ¿no? Oye, pero a él no se lo dijeron, oíste, al príncipe no le dijeron nada, ¿no? Está bueno la intervención. Al príncipe no le dijeron nada. ¿A quién se lo vamos a dar? ¿A Canel? ¿A quién se lo vamos a dar? Que terminemos aquí, nosotros vamos a ir hasta la... Pero Guarmato, ese yo lo conocía, Guarmato aquí. Gracias a todos. Oye, Pero no pude ir por el trabajo. oye. No ganes, hermano. ¿Tú tienes un teléfono igual? ¿Tienes un teléfono bueno ahí para tirar una foto? No, porque el mío no está bueno. No, para que me tire la foto.